Hola a todos y a todas. Vamos a empezar con nuestro tema 6 del libro de texto que se titula Electricidad y magnetismo y nos vamos a centrar un poco en la parte de electricidad. El magnetismo lo veremos más adelante si tenemos tiempo. Bien, el tema, como veis, empieza por un primer apartado que se titula el circuito eléctrico, que es el que veis aquí. Pero antes de que veamos este apartado, quiero que recordemos algunos conceptos que hemos trabajado ya tanto en tecnología como en física y química en este año y en años anteriores. Entonces quiero que nos centremos en esto que os voy a poner yo aquí ahora, una breve introducción. Primero, ¿qué es la electricidad? Aquí tenemos una definición que nos dice lo siguiente. La electricidad es un flujo de electrones a través de un medio que sea capaz de permitir su circulación. Y aquí tenemos dos conceptos que conviene recordar, que son los electrones y cuáles son esos medios por los que puede circular la electricidad. Bueno, para empezar, tenemos que saber qué es la carga eléctrica. Fijaos, en años anteriores habéis visto que un átomo de cualquier elemento de la tabla periódica está formado por un núcleo, aquí lo veis, y una corteza que veis por aquí con varias partículas subatómicas dando vueltas alrededor del núcleo. Ese núcleo está formado por protones, que son unas partículas que tienen carga positiva, y neutrones, que son unas partículas que no tienen carga. Vamos a considerar que este núcleo es indivisible. Para la electricidad nosotros consideramos que no se puede dividir, aunque en realidad sí se puede hacer en las centrales atómicas para poder generar electricidad, pero para la circulación de electricidad consideramos que esto no se puede mover. Lo que sí se mueve en la corteza son los electrones, que son partículas que tienen carga negativa. Entonces, si nosotros tenemos un elemento de la tabla periódica, por ejemplo, un metal, el cobre, por ejemplo, tendremos una serie de protones y una serie de electrones dando vueltas. Los que a nosotros nos interesan, los que le dan las características eléctricas a ese metal, son los electrones. Este último electrón que veis por aquí dando vueltas es el que realmente le da las propiedades eléctricas. ¿Por qué? Pues porque es el electrón que más fácilmente puede separarse de ese átomo para buscar otro átomo que tenga al lado. Resumimos, los responsables de todos los fenómenos eléctricos son los electrones, y concretamente los de la última capa, porque pueden escapar de la órbita del átomo y son mucho más ligeros que las otras partículas. Luego acordado de una cosa, generalmente los materiales cuando están en estado de reposo son neutros, eso quiere decir que tienen el mismo número de cargas positivas, es decir, protones, que de cargas negativas, es decir, electrones. Tienen la misma cantidad de electrones que de protones cuando están en reposo sin que haya ninguna fuente de energía ni que les cambie su morfología. Sin embargo, hay ocasiones en que los electrones pueden moverse de un material a otro y cuando eso sucede, cuando un electrón escapa del átomo para irse a otro átomo o al revés, o recibe un electrón de otro átomo que viene, pues ese átomo adquiere una carga que puede ser positiva o puede ser negativa. ¿Cómo sería eso? Pues muy sencillo. Imaginaos que este átomo neutro, que tiene los mismos electrones que de protones, de repente recibe otro electrón de otro átomo que hay aquí. Tendría más electrones en este caso que protones, es decir, más cargas negativas que positivas. Luego, este átomo, perteneciente a un cuerpo el que sea, tendría una carga general negativa, porque tiene más electrones que protones. Y también sucedería lo contrario. Si es al revés, si este átomo pierde un electrón, entonces tiene más protones que electrones. Y en ese caso, como tiene más protones que son carga positiva, el cuerpo entero formado por diversos átomos de este tipo tendría una carga positiva al tener más protones que electrones. ¿Vale? Aquí lo veis la definición. Si un cuerpo está cargado negativamente es porque tiene exceso de electrones. Tiene más electrones que los que tiene en estado de reposo. Y si un cuerpo está cargado positivamente es lo contrario, es porque le faltan electrones, por lo tanto tiene más protones que electrones y tendría carga positiva. Bien, cuerpos que tienen carga positiva y cuerpos que tienen carga negativa. ¿Qué sucede con ellos?
Pues igual que con los imanes que tienen polo positivo y polo negativo, o polo norte o polo sur. Si dos cuerpos, los dos tienen carga negativa, cuando intentamos juntarlos se repelen. Si los dos tienen carga positiva pasa lo mismo, también se repelen. Y solamente se atraen unos cuerpos a otros cuando uno de los cuerpos tiene carga positiva y el otro tiene carga negativa. Esta forma de unirse sucede cuando juntamos átomos que tienen una carga y átomos que tienen otra, y al final forman una molécula que tiene, por ejemplo, una carga neutra porque ha cogido átomos de electrones de un lado y electrones del otro. ¿Vale? Bien. Pero bueno, eso sería más de química. Entonces, ¿la carga eléctrica qué es? Pues la carga eléctrica es esa propiedad física que tienen los cuerpos que están cargados con más electrones o con menos electrones de los que estarían en estado neutro. Es decir, o son positivos o son negativos. Bien, ¿qué sucede? ¿Qué sucede en un átomo de metal? Que son, ya sabéis, los metales son aquellos que pueden conducir la electricidad. ¿Qué sucedería en un átomo de metal? Un cuerpo, un metal cualquiera. Pues lo vamos a ver aquí de forma más gráfica. Bueno, esta sería una representación más sencilla de la que hemos visto antes, pero similar. Protones por un lado, electrones dando vueltas. Pero cuando juntamos, aquí lo vamos a ver, cuando juntamos muchos átomos de un mismo elemento, de un metal, por ejemplo el cobre, ese último electrón que está dando vueltas, se escapa de uno de los átomos y se va al siguiente. A su vez el siguiente se deja escapar un electrón y se va a otro que tiene al lado. El que tiene aquí se va al otro. Y de esta forma, cuando está un metal en reposo, el cobre en reposo, un trozo de alambre o de cable de cobre en reposo, si lo pudiésemos ver por un microscopio veríamos como un enjambre, como una nube de electrones moviéndose a muchísima velocidad pero sin ningún tipo de orden. ¿Cuándo se produce una corriente eléctrica? Pues cuando todos esos movimientos que están desordenados se ordenan para que todos los electrones vayan en la misma dirección de ese cable. ¿Y eso cuándo sucede? Pues cuando esos electrones que son negativos se ven atraídos por una partícula o por una fuente de energía que tiene un lado positivo. Esa fuente de energía puede ser una pila. Imaginaos que aquí ponemos el lado positivo de una pila, pues todos los electrones se irían, en lugar de estar dando vueltas así, se irían todos hacia el lado positivo de la pila, generando una corriente eléctrica. ¿De acuerdo? Si volvemos a nuestra simulación anterior, no, esta no, tenemos que volver aquí. Si volvemos aquí a nuestra simulación, la corriente eléctrica, ¿cómo se produce? Pues hay dos tipos de corriente eléctrica. La primera, la que os acabo de explicar. Si le ponemos el lado positivo en un lado, por ejemplo, el lado positivo de una pila aquí, pues todos los electrones de este cable del cobre se irían todos hacia ese lado. A eso se le llama corriente continua. Van continuamente en la misma dirección. Pero hay veces en los que, en lugar de poner una fuente de energía con un positivo siempre en el mismo sitio, se pone una fuente de energía que va cambiando alternativamente el lado positivo de un lado a otro. El positivo lo cambia por el negativo y lo hace 50 veces cada segundo. Eso sería un alternador. Y en ese caso se produce una corriente alterna. Y en ese caso pasa lo siguiente. Fijaos, el positivo está primero aquí, luego va hacia otro lado. Y cada vez que cambia el positivo de sitio, los electrones van primero hacia un lado y luego van hacia el otro. Este tipo de corriente alterna es la que nosotros tenemos en nuestras casas, en los enchufes de nuestras casas. Para que os hagáis una idea, las bombillas que teníamos en las lámparas, en realidad, cada vez que van en un sentido se están encendiendo y cada vez que van en el sentido contrario se están apagando. Pero como eso sucede 50 veces cada segundo, nuestro ojo no es capaz de apreciar que se apagan. Lo ve como si siempre estuvieran encendidas. Pero en realidad está sucediendo eso. Se están encendiendo y apagando 50 veces cada segundo. Es una velocidad tan rápida que siempre lo vemos encendido. Por eso a veces en las películas se nota como un parpadeo en la bombilla. Y es por eso, porque se está encendiendo y apagando. Bien, estos son los conceptos que yo quería que supierais antes de iniciar el tema con nuestro libro de texto, que lo haremos en el siguiente vídeo.